tal amigos? ¿Cómo están? Soy Salvador Álvarez, Chaval Álvarez para los cuates, y les recuerdo que toda opinión vertida en estos programas y cápsulas es mi mera responsabilidad, mi muy particular punto de vista, y pues a quien le venga el saco que se lo ponga. Un saludo para todos los amigos también. Quiero empezar con un saludo sobre todo para la familia García Márquez allá en Oaxaca. Muchísimas gracias por todas sus atenciones que tuvieron, y evidentemente pues a Jesús García Márquez, Gama, mi querido Gama, pues un abrazote, muchas felicidades, que se estrena como recién casado. Así que vaya pues un abrazote para Gama y también pues para su esposa. Bueno, pues el tema del día de hoy está con relación a algo que surgió en estos últimos días, que es precisamente estos bloqueos que hacen los conductores de transporte público, de unidades de transporte público concesionadas, porque no es el transporte público de gobierno, ¿verdad? Transporte público, pues evidentemente los peatonautas, la gente a pie, pues es lo que nosotros recurrimos para poder desplazarnos de un lado a otro, y de acuerdo a nuestras prioridades, le hace trabajo, pues tenemos que usarlo, y muchas veces desafortunadamente tenemos que padecerlo. Todos sabemos que en una ciudad tan grande como la nuestra, esta Ciudad de México, pues que esta ciudad no fue planeada, esta ciudad cada vez crece más, es un monstruo tremendo, y ante esta falta de planeación, pues claro que entre más población hay, cada vez las fuentes de trabajo quedan a mayor distancia. ¿Qué implica esto? Que pues los habitantes de la Ciudad de México, pues prácticamente estamos viviendo nosotros para transportarnos, queridos amigos de provincia y del extranjero, pues nosotros para transportarnos en esta ciudad organizamos nuestro tiempo a veces por horas. Así es. En un trayecto que originalmente pueda ser de unos 60 kilómetros aproximadamente, pues a veces, en teoría, ¿verdad? Tendríamos que llegar a ese trayecto en unos 20, media hora, minutos y cacho. Pero ante esta situación de crecimiento urbano tan desmedida, pues a veces una distancia de 60 kilómetros la recorremos en 2 horas, 3 horas, dependiendo del tráfico, los embotellamientos de esta gran ciudad, que cada vez es más caótico, cada vez es más difícil transportarnos de un lado a otro. Y evidentemente, pues los ciudadanos de a pie, como un servidor, pues usamos el transporte público. ¿Qué ha pasado en estos días? Que hubo bloqueos de choferes de estas unidades exigiendo que se suba el pasaje para tener mejores condiciones de vida y bla bla bla, y algunos se portaron muy agresivos, y bueno, vamos a desmenuzar este asunto. Cuando empieza esta situación del transporte, digamos que esta época actual, digamos que unos 30 años para acá, 40 años aproximadamente, en el gobierno del presidente José López Portillo surgió un sindicato exclusivo que era se llamó el sindicato de Ruta 100. Ruta 100 era un sindicato de transporte público, de gobierno. Surgió este sindicato por la misma necesidad de poner un orden en el transporte pues para los ciudadanos, ¿verdad? Y de ahí yo recuerdo, yo era todavía muy pequeño todavía, bueno, ya ni tanto, este, que hubo unidades a las que se les llamaban delfines, que eso fue la moda. Los delfines, que eran un determinado tipo de autobús que tenía dos hileras de asientos para dos personas, y al final pues un asiento para unas 6 personas. Y también surgió este modelo que se le llamaban ballenas. Las ballenas eran unos autobuses como los que ahora andan circulando por la calzada de Tlalpan, que eran, de un lado había dos asientos y del otro lado asientos individuales. Así era eso. Pero Ruta 100 tuvo un buen impacto en los ciudadanos, no era nada caro, era muy accesible el transporte, y se logró esta eficiencia. A la par de que se modernizaban las vías de acceso a diferentes puntos de la ciudad, y surgió los famosísimos ejes viales, ¿verdad?
¿verdad? Estas avenidas que conectaban una con otra para facilitar el tráfico en esta gran ciudad que crecía desbordadamente y hasta la fecha sigue creciendo igual. Bueno, pues Ruta 100 duró mucho tiempo dando servicio hasta la época de, si mal no recuerdo, de Carlos Salinas de Gortari, poco después del sismo del 85, que inclusive Ruta 100, este transporte público, fue ocupado para trasladar heridos y desafortunadamente gente fallecida durante ese sismo del 85. Era un transporte bastante eficiente, digamos, estamos hablando de 1985, que era esta forma de transportarlos. Pero ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Qué pasaba con el transporte? Todos sabemos que en provincia, a partir del Estado de México, existe la figura de lo que se llama concesionario, que es una persona que mediante determinados permisos, pues adquiere unidades de transporte, en este caso autobuses o camiones, y contrata choferes mediante una cuenta que se manejaba antes con un boletaje, eran boletos, entonces cada que se llevaba una cuenta de los boletos que se vendían, a los que se le daban pues al pasaje, y al final los conductores, los choferes, hacían la cuenta para sacar, para tener un total de todo lo que había ingresado y todas las cuentas que tenían que entregar en las empresas de transporte urbano. Así se manejaba mucho tiempo. En el Estado de México creo que todavía se maneja así. No sé, ya tiene rato que no voy para esos lugares, pero así se manejaba. ¿Qué pasaba con esto? Que el concesionario, por ahí había una familia muy importante de apellido Roa, que eran los que manejaban, que tenían estas unidades, y las ubicaban allá en el límite del Distrito Federal, allá por el Toreo de Cuatro Caminos, por donde hoy se ubica precisamente donde está hoy la terminal de autobuses, ahí del metro Cuatro Caminos, había ahí un encierro de estos autobuses que conectaban con el Estado de México y Distrito Federal. Le pertenecían creo que a la familia Roa y parientes inclusive de César Costa, gente muy importante, de mucho dinero. Pero bueno, esto no es nada, esto no es nada oculto. Todos sabemos que las unidades de transporte público siempre han tratado de servir para transportarnos, pero desafortunadamente en el Estado de México, en este caso voy a abrir con esto, pues casi siempre tienen la costumbre de subir 2 veces por año el transporte. Y se lo digo por experiencia propia, porque cuando yo iba a trabajar hace muchos años allá al Estado de México y ocupaba el autobús foráneo de la terminal de Observatorio a Toluca, ahí iba a trabajar yo. Y 2 veces al año subían el transporte, subían el precio del boleto. Y no solo nada más en el autobús, por así decirlo, foráneo, sino también en el autobús interno, en los servicios internos. Entonces, cada año, imagínense, 2 veces alza del pasaje. Uno diría, bueno, pues la vida está muy cara y demás, pero estamos hablando de uno de los estados representativos del PRI, donde sabemos que decir PRI es corrupción y colusión con cosas muy desagradables, menos apoyo a la gente de pie, al pueblo, porque voy a enfocarme mucho por este lado. Durante los años que trabajaba allá, me tocó ver varias veces paros o protestas de choferes de estos autobuses protestando frente al Palacio de Gobierno de Toluca. Claro, nunca les han hecho caso, nunca les han hecho caso y exigían el alza del pasaje, el precio del pasaje, ¿no? Entonces parecía una obra de teatro ya muy planeada, que venían, hacían su plantón frente al Palacio de Gobierno y después ya subía el transporte. Pero ¿a quiénes golpea todo esto? Pues evidentemente a usuarios como usted, como yo, que tenemos que recurrir por obvia necesidad a este mal servicio. Y digo mal servicio porque ahora sí, retomando esos años de José López Portillo, que a la par pone, a la par que se estrenaban estos ejes viales, este servicio de Ruta 100, con las ballenas, los delfines, a la par surgen por primera vez en la historia de nuestro transporte público, ajá, empiezan a aparecer los primeros microbuses. Anteriormente existían estas combis
estos cajoncitos, ¿verdad? Que todavía existen en el Estado de México, eran combis, ahí traían su mecatito en la puerta, el chofer lo jala y que todavía en unas partes colindantes con el Distrito Federal sigue existiendo este transporte. Vean desde dónde. Estaban las combis y también a la par de la combi, los primeros transportes colectivos, porque era la colectividad. O sea, eran unos carros tipo Valiant, de estos lanchones de películas de los 70s, lanchones que cabían 3 personas sentadas cómodamente al frente y 4 o 5 personas atrás, en la parte de atrás. Pues estos eran los colectivos que salían de estaciones del metro y pues ya iban repartiendo gente y así se viajaba. Llegó la modernidad, llegaron las combis, que era un transporte donde todavía cabía más pasaje. Y después, en estos años de, del 85, ya cuando llega Salinas de Gortari, que es donde se va a empezar también a desprestigiar y a hacer todo un caos en el transporte público. Y digo caos, ¿por qué? Porque surgen los famosísimos microbuses. Así es. Si usted de repente viaja por algunas partes de la Ciudad de México, colindando con el estado, se va a dar cuenta que todavía existen estas unidades. Algunas tienen más de 20 años, de 30 años. Algunas ya deberían estar fuera de servicio, pero ahí están. Este es el problema que se padece ahora. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando surgieron estos microbuses, se les auguraba una vida funcional de 20 años. Los hicieron funcionar 40. De repente la ciudad se inundó de microbuses. De repente la Ruta 100, porque sabemos que durante los años de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, pues se hizo todo lo posible para acabar con cualquier tipo de sindicatos y entre ellos acabaron con el sindicato de Ruta 100. Ajá, de estos autobuses que bien o mal daban un buen servicio de transporte público en la Ciudad de México, se acabó, entraron en huelga hasta que Ruta 100 pasó al olvido. Ahí quedó todo y entonces surgieron los concesionarios del transporte público. Gente que compraba estas máquinas, estos microbuses, por ahí tenemos gente también corrupta del PAN, ¿verdad? Que se hizo de muchos taxis, y rentaban las placas. A final de cuentas, este negocio del transporte público no quedó como hubiera sido lo ideal, que hubiera quedado en manos de particulares, de gente común como usted y como yo. No, hubo gente que compró varias unidades y evidentemente ya tengo las unidades, ahora ¿qué necesito? Ah, pues necesito choferes. Entonces contrato al chofer, le pago o le pongo una cuota determinada, ajá, bajo un salario, y a mí el chofer me entrega cuentas. Eso sería el ideal. Y esto fue evolucionando, donde de repente, bueno, pues yo tengo tantos microbuses, contrato tanta gente, y a mí me entregas tanto al día y lo demás, pues ya es ganancia para ti. Esta pequeña colusión o esta pequeña forma de organizarse es lo que también generó el tremendo caos que hasta la fecha se padece en el transporte público. ¿Por qué? Porque durante esta época dorada de los microbuses, ¿verdad? Que yo no añoro para nada, pues simplemente empezó la incomodidad. La incomodidad, haga de cuenta que una unidad de microbús normal, ¿qué le gustaría transportar? 40 personas máximo, ¿eh? 40 personas relativamente cómodamente sentadas. 40 personas. Pero de repente a alguien se le ocurrió, ¿por qué 40 si reducimos los asientos y los espacios entre asiento y asiento pueden caber 40, pueden caber 60, pueden caber 80? Y aparte si reduzco o compro asientos más pequeños, queda en la parte de en medio para que vaya la gente parada, porque ya sabe que México fue el primer país en desafiar las leyes de la física, ¿eh? Con la famosísima frase de los microbuseros de pásele, pásele, atrás hay lugar. Parece que entraba uno en otra dimensión, pero hasta la fecha hay lugares, como le decía, que colindan con la Ciudad de México, que sigue haciendo esto. Bueno, pues este tipo de finísimas personas, no digo que todos los choferes, ¿eh? No digo que todos los choferes, porque sí hay conductores que merecen mi respeto porque sí saben respetar a su pasaje, saben que viven del pasajero, que se les olvida. Pero bueno, ante esta voracidad, pues las unidades con el paso del tiempo, estos microbuses empezaron a deteriorarse, empezaron ya a fallar.
Entonces, pues se mantenía un estándar de precios, entonces cada determinado tiempo se mochaban, perdón, se ponían de acuerdo con la Secretaría, yo creo que de Transporte en la Ciudad de México, para subir determinado porcentaje. Ajá. Claro, hubo protestas de la gente porque llegó un momento en que ya era un peligro viajar en estas unidades. ¿Por qué? Ante esta voracidad de comprar ya no el vehículo nuevo, ¿eh? Porque muchos ya iban siendo retirados y no faltó quien comprara estos vehículos a un precio más, pues más económico, les daban una manita de gato, volvían a contratar a choferes y muchos de estos choferes, fíjense bien, cómo estaba la tranza, muchos choferes, pero sí jovencísimos, ya tenían licencia para manejar este transporte público. Estoy hablando ya de tiempos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón y de Peña. ¿eh? Ahorita con este sexenio de Obrador también seguramente sigue esto con el transporte que llega aquí a la ciudad. Ajá. Jovencitos ya con el permiso ahí de que ya manejan este transporte público. Y digo jovencitos porque muchos de ellos muy chavos. Y aquí empezó toda esta incomodidad. Porque evidentemente pues el concesionario lo que quiere, el permisionario, lo que quiere pues es nada más recibir el dinero. Ajá. Entonces cuando empezaban estos problemas de que la alza de la gasolina, porque ya sabe que los sexenios anteriores siempre era el pretexto que subía la gasolina para empezar a robar por todos lados, subirnos los impuestos y hacer su agosto, ¿verdad? Pues esto pasaba muy seguido con el transporte, empezó a chafear mucho. Yo recuerdo en aquellos años 80, todavía iba yo al CCH Naucalpan, todavía no existía, fíjese, no existía el metro Toreo, llegábamos hasta Tacuba, hasta ahí llegaba. Y ahí salían los camiones a CCH. Y salían los camiones en la mañana para llegar a la escuela, no le cuento cómo, pero atascados, atascados, atascados. ¿Sí? Era impresionante. Claro que los camiones iban atascados porque bondadosamente los permisionarios habían aceptado que se le hiciera descuentos a los estudiantes. Pero para eso atascaban los camiones, pero tremendo, ¿eh? O sea, ellos no le pierden. Un concesionario de este tipo, no digo que todos tampoco, ¿verdad? Pero de este tipo, pues no le pierden, no le pierden y hacen que el chofer, por ejemplo, pues sea el que le ponga la gasolina o le ponga entra como en los gastos. Pero bueno, de estas unidades tremendas, cuando surgen los microbuses, los veíamos hasta en Avenida Insurgentes. Ándele, viva Naucalpan, claro que sí, el Frese. Saludos para el Frese H Naucalpan y a todos sus habitantes, porque también fueron muy bonitas experiencias ahí. Pero bueno, era llegar a esta línea del Estado de México colindante con la ciudad, pues, siempre ha sido caótico, siempre, siempre ha sido caótico. Porque además, se juntaban todos ahí en el paradero de Tacuba. ¿Qué pasó después en esta zona? Pues surgió ya después la terminal de Cuatro Caminos que conocemos hasta hoy y para muestra un botón. Fíjense cómo se maneja el transporte en el Estado de México. En el Estado de México nada más les interesa, yo pienso que les interesa nada más la ganancia, porque las unidades que llegan precisamente no están en muy buenas condiciones. Hice un posteo esta semana y en algunas yo las catalogo como ataúdes con ruedas del pésimo servicio que se da. Así es. Estas combis o estas van, que ahora les llaman, de repente les quitan los asientos, les meten hasta tablas acolchadas, ajá, así les meten, yo creo que una espuma y las forran con vinil y las ponen así en cuadrilátero. Si usted, querido amigo o amigo, ha visto videos de asaltos en peceros en YouTube, pues verá el hermoso diseño que tienen estas unidades. Y que además, evidentemente, pues aquí viene una cosa muy, muy, muy triste, que después de tanta franquicia engordadora en esta ciudad, pues uno no cabe ni va cómodamente, uno va así prácticamente, o uno va así como si estuviera sentado en la taza del baño, ajá, porque no puedes ni siquiera recargar la espalda en estas unidades, porque la misma estructura del vehículo hace que viajes así encorvado. Hay algunos que son más creativos, ¿verdad? Y le ponen unas varas de metal, unos tubos, donde vas sentado y vas agarrado aquí o como, te agarras como puedas. ¿Por qué? Porque pues hay conductores que manejan como su real y reverenda gana se les da. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un control. No hay un control en la expedición de este tipo de licencias. No pasan, yo no creo que pasen por ningún examen.
Yo creo que el examen que ellos pasan es un examen de compadrazgo, donde pues bajita la mano, pasas la mordida y ahí está la licencia. Durante estos años 80, 90, 2000, pues sí hubo varias quejas de los usuarios, entonces fíjense nada más lo que hacían aquí en la Ciudad de México, los microbuseros. Empezaban con querer el alza de transporte y bla, bla, bla. ¿Saben a lo más que lograban estos pintorescos personajes? ¿Saben cuál era el cambio radical que ofrecían estos señores de otra dimensión? Pues a ponerse camisetita blanca y corbatita, así como sale este personaje de Adrián Uribe, este microbusero. Créame que es el único personaje realista que le creo a este hombre, Adrián Uribe, ¿eh? El personaje del Víctor, así se llama. Pues así tal cual, así son los choferes de microbús en la Ciudad de México. Ajá. Pero eso hubo un tiempo en que era obligatorio que anduviera aquí con su camisetita y su corbatita. Pero eso no cambió en nada la falta de respeto que le cometían a todos. O sea, cuando empezó todo este tipo de transporte, cuando empezaron a eliminar Ruta 100, porque Ruta 100 era algo ya organizado, era la primera ruta de autobuses en la ciudad que tenía paradas exclusivas. Ajá, muchos camiones dicen paradas exclusivas, pero son exclusivas del Espíritu Santo, ¿no? Porque estos manejan tan rápido que uno pensaría que tienen cita con Dios. Y Ruta 100 lo que tenía era paradas específicas y grandes recorridos para cubrir la mayor distancia posible a un precio accesible. Incluso cuando Ruta 100 existía, surgió por primera vez en la historia del transporte público los abonos de transporte, que eran la neta del planeta, eran la comodidad para cualquier usuario de este sistema de transporte que en ese momento fue eficiente. Yo recuerdo que había una ruta que cubría desde Xochimilco, fíjese bien, hasta el Rosario. ¿Se imagina cuántos kilómetros había? Ajá, de trayecto. ¿Y solo por qué? ¿Cuánto cobraban en ese tiempo? Creo que cobraban unos 50, un peso, fíjese. ¿Se imagina lo que era pagar un peso y viajar toda esta trayectoria como el metro? Hasta que a don Miguel Ángel Malcera se le hincharon los calcetines y subió el precio del boleto del metro. Ajá. Lo que hemos vivido en las ciudades es que sube el transporte público, pero no vemos ningún tipo de mejora. Ajá. No vemos personal capacitado, no vemos unidades que estén renovadas. Si acaso estas láminas las soldaban y las parchaban, ajá, y me las medio pintaban, ¿eh? Porque además, en serio, quien ha viajado en estas cosas, quieren adrenalina, no se vaya a un parque de diversiones, no, ni al Castillo del Terror, no, nada de eso. Súbase un microbús en la Ciudad de México que colinde con el Estado de México. Eso es adrenalina. Desde que se le puede rasgar el pantalón, porque estos asientos tan incómodos que están hechos así con soldadura de alumno de taller de estructuras metálicas de la secundaria, ajá, si le raspa el pantalón o se lo rompe o ya le rasgó hasta la piel, así de incómodos. Porque haga de cuenta que hacen como maceteros, como le decía. Se te va moviendo el asiento. Se me está moviendo el Se asiento. te mueve. Se me mueve el asiento. Se sale, o está ¿Este? roto. Ah, el del microbús. Ah, pues sí, haga exactamente, porque va así, así va. Así exactamente como El dice mi productor. cojincito. El cojincito va así y luego tiene que estar parándose y acomodándose acá en las nachas, agarrando con las nachas. No cabe. Bueno, si tienen nachas, porque pues los que no, pues se iba el cojín, en serio, es una cosa horrible. Y sigue pasando esto en el establo, perdón, en el Estado de México. Ajá. Porque sabemos que las autoridades del Estado de México les vale sorbete la gente, no les importa cómo vaya la gente, ellos quieren ganancia. Ajá. Aunado a esto, fíjese bien, ¿no? Va usted así como, a ver, con su permiso, a ver si no se me rompe la silla, casi casi así, mire, así, como sentado de aguilita, así va uno, casi casi, ¿no? Ese es uno, porque además, esta falta de educación y esta voracidad por ganarse 5 pesos más, 50 centavos más, meten hasta gente parada. Son estas van chiquitas que parecen como máquina de raspado o panera sandwichera. Y ahí va la gente atiborrada. Y para variar luego voltea uno, híjole, perdón, no es clasificar, pero es la realidad. Pero nada más ve uno el antropoide que va al volante. Y en serio que uno
se vuelve de lo más fervoroso. Ajá, despierta nuestra fe en Dios, en Vishnu, en Krishna, en Jehová, en quien usted quiera, nada más de ver qué tipo de persona luego maneja estas unidades. Como les decía, luego son chamacos y van fumando, y de repente vamos escuchando la música que a ellos les gusta, porque le ponen unos bocinos, no tendrán educación, pero tienen unos bocinonones, así tremendos, donde le rebotan hasta las amalgamas de las muelas, ¿no? Imagínese usted viajar eso en un día de lluvia, en un día de demasiado calor, soportar todo esto, y además frenan como su gana se les da. Como les decía, va así con los asientos que además se mueven. Ajá. Es una incomodidad tremenda. Nos traen al pasaje, a los pasajeros, peor, peor que cajas de lo que usted quiera, de cualquier cosa. ¿Por qué decir de pollos, no? Los pobrecitos pollos, bueno, pues ya va de cuenta igual, así como pollos o animalitos así, que los llevan al matadero, así. Y desafortunadamente, uy, el porcentaje de accidentes es tremendo, porque ve un chamaco que de repente pues ya le ganó, el otro se le cerró, se empieza a enojar, empieza a acelerar, les vale gorro, o se van ganando pasaje porque a tal hora hay que entregar cuentas, o a tal hora debe de llevar tanto conteo, ajá, y entonces ahí va el pasaje hecho, pues parecemos daditos de cubilete, ¿verdad? Va uno así, y igual en la suerte, qué desventajas hay también, que muchas de estas unidades están siendo todos los días asaltadas. Está el crimen organizado, la delincuencia, ya son clientes. Se ha demostrado inclusive, se ha descubierto que algunos choferes por miedo están coludidos con los asaltantes. Entonces de repente es algo bastante desagradable que hagan estos plantones, estos paros, exigiendo que el alza de un transporte que en el Estado de México, como en cualquier gobierno, si fueran honrados y honestos, por eso se llama concesión, porque te voy a conceder que puedas dar el servicio. Porque yo gobierno no lo puedo dar todo, pero entonces te voy a dar esa concesión y te voy a apoyar. Sí sabía que los gobiernos deben de dar un apoyo al transporte. Y pueden dar apoyos en vales de gasolina, en servicios, ajá, para las unidades. Pero esto, no digo que todos, ¿verdad? Y aquí es a quien le venga el saco, los permisionarios, mire, y esa lana designada mejor se la guardan. Ajá. Ponen a protestar a sus trabajadores. Así que si me está viendo algún conductor, algún chofer que tenga educación, porque también hay mucha gente educada, y si he tenido el gusto, y así cuando uno baja, gracias, y ojalá hubiera más choferes como usted, que hay gente que sí es muy responsable de su pasaje, hay gente que sí es cuidadosa a manejar. Son como garbanzos de libra, yo lo sé, yo lo sé. Y ojalá y la comunidad tiktokera y influencer y demás pudiera aportar también videos acerca de estas personas que también trabajan muy bien. Pero desgraciadamente la mayoría son unos, perdón por la comparación, es que no sé, ¿por qué vas a decir animales? Los animales no tienen la culpa. Son unos salvajes y les vale gorro, les vale poco, ellos quieren cubrir su ruta y demás. Si usted trae el cambio exacto, qué bueno, porque a veces no trae el cambio exacto, bueno, luego pues luego se lo paso, luego se les olvida que el 50 centavos, el pesito, hasta centaveros son muchos de ellos. Y créame que es pues una incomodidad tremenda, porque uno no los usa por placer, uno usa ese transporte por necesidad. Ajá. Entonces ahora que se han hecho estos plantones y estos paros de además gente muy agresiva, es el mejor ejemplo, queridos amigos, queridas amigas, que yo puedo dar, que podamos observar más bien, ajá, de cómo es posible que el esclavo que está siendo explotado, y hablo de estos choferes, de estos conductores, porque yo no sé si sus patrones les paguen un salario digno. Es más, no sé si tengan un salario como tal. Para mí que muchos de ellos trabajan como a comisión y porcentaje de lo que entreguen al patrón. No sé si el patrón les pague servicios médicos, si tengan posibilidad de pensionarse, si tengan Infonavit o algún porcentaje de su sueldo para la vivienda, ¿verdad? Esto es lo que a mí me hace mucho ruido porque se ponen ellos a pelear cuando realmente los que deberían de salir, en este caso a negociar, serían sus patrones, no los choferes.
Pero como algún filósofo, algún escritor dijo, no hay peor cosa que ver a un esclavo defendiendo a sus amos. Si entendemos el concepto de esclavitud, nos vamos a sorprender, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando. ¿Cómo quieren que la población los apoye cuando están bloqueando casi o están secuestrando casi toda una ciudad? Cuando le están impidiendo a la gente llegar a sus trabajos. Muchas personas perdieron día de trabajo. Dudo que en sus empresas, ajá, haya coherencia como para decir, ok, entendemos que pasó esto, no te descontamos el día. A mucha gente sí. Mucha gente que no goza de un sueldo, a lo mejor ni llegó a trabajar. Y voy desde vendedores ambulantes que tienen que loban sus canastitas con productos para llegar a la ciudad y vender. Ajá. En eso, este tipo de personajes detestables no se ponen a pensar. Ah, pero como tienen la fuerza brutal, ejercen bloqueando y valiéndoles gorro, dándonos un claro ejemplo de lo que es el servicio de transporte público en esta ciudad. Concesionado. Claro, a partir de Miguel Ángel Mancera, todavía como para fingir perdón, para poner una idea, ¿verdad?, de mejorar el transporte, quitaron los microbuses. En la Ciudad de México, en las avenidas principales, ya están desapareciendo este servicio pésimo de microbuses y se están contratando choferes, conductores, que tengan al menos otra mentalidad y una educación vial. Y créame que sí hay gente. Me ha tocado ver gente, inclusive conductoras, que tienen un carácter digno de funcionario ahí. ¿Por qué digno? Porque van cuidando a su pasaje, van cuidando al pasajero, van cuidando a la unidad, van manejando correctamente. ¿Y saben quién está poniendo el ejemplo? Las mujeres. Fíjese nada más. ¿Eh? Están poniendo el ejemplo de lo que es darle dignidad al oficio de conductor de transporte público después de que ha sido tan deteriorado por esta runfla de aborazados. Ajá. Porque si nos ponemos a investigar todo esto, de dónde han sacado licencias, y usted puede ir a lugares colindantes con la Ciudad de México y va a encontrar gente que quién sabe de dónde sacó esa licencia. ¿Eh? Claro, claro que si se atreve, ¿verdad? Porque a mí me tocó ir a trabajar a esta zona que colinda con la carretera de Puebla, que es hacia el oriente, ¿no?, hacia el sur de la ciudad, sureste de la ciudad. Y híjole, no, en serio que, pues imagínese, se sube a la combi y lo primero que ve es una jaula donde va ya dentro el conductor, el chofer. ¿Qué le quiere decir eso, verdad? ¿Qué zona tan segura por la que voy a viajar? En serio que ahí se vuelve uno devoto de quien quiera. Hasta de sandwichito se pone uno ahí devoto con tal y rezando que no nos pase nada. Y no nos pase nada por la calidad del conductor. Y dos, que no nos vaya a pasar nada por algún asalto ahí. Porque ya sabemos que en el Estado de México, zonas aledañas a la ciudad, tiro por viaje. Ay, y esto las autoridades del Estado de México, mire, como Poncio el piloto, pues se lavan las manos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado últimamente? Que ya los usuarios estamos hartos de esto. Claro, por ahí dicen los medios chayoteros, no, es que no se vale la ley del talión de ojo por ojo, no, pero pues en ello va tu vida y vas a luchar por tu vida. Veamos, hay infinidad de videos ya, de evidencia, ajá. También de estos desgraciados que se suben ya como negocio a quitarle a la gente las pertenencias que con mucho, mucho, mucho trabajo se han hecho, ¿no? Y estos infelices llegan, lo asaltan y ya, ¿no? Y el chofer, y como le decía, en algunos casos sí se ha comprobado que hay esta colusión y son identificables además por los conductores, pero porque evidentemente las autoridades no hacen nada, absolutamente nada. Como ven, todo esto es un caos. Pero es un caos, ¿por qué? Porque no se pone un orden. No hay multas, y si hay multas ya sabemos que viene todavía esta cuestión de la mordida, porque cada que reclaman y que quieren el alza del pasaje y prometen volver a bañarse y ponerse camisa con corbata, porque es lo único que hacen, porque fuera de ahí el servicio seguirá estando perdón por la comparativa biológica del nabo, así tal cual. Sigue estando igual en todas partes, solo es un momento, ajá, porque nada más se les pasa la euforia y otra vez vuelve a lo mismo, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las autoridades competentes
y correspondientes a estas sanciones, mire, di hace rato el ejemplo de Miguel Ángel Mancera cuando subió el boleto del metro, que estaba en 3 pesos el boleto, sí. Sí, estaba en tres Sí. pesos, lo sube a 5 pesos. Ah, porque wow, no, pues ya se iba a mejorar todo el sistema de transporte colectivo. Dije, ya en vez de que llegue el que cante el chontán, 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 va a tocar Mozart ahora, ¿no? Sí. Ya no van a vender chicles, dulces, pan, no, ya no, bocadillos, canapés. O sea, yo ya me imaginaba un sistema de transporte colectivo de esta forma, ¿no? Sí, sí. Pero no, Cálmate, resulta, Gonzalo. no, pues déjame soñar, este, pero no surgió esto, ¿no? Volvió la misma. ¿Se acuerdan ustedes, nada más para que vean, se acuerdan ustedes también en estos sexenios de Portillo hasta Fox? Porque creo que con Calderón se quitó un poco, creo que fue un poquito, que hasta en los andenes del metro, ahí donde llega el tren, ajá, vendedores ambulantes y al pasajero nos dejaban como 1,5 metros nada más de su puestecito a la entrada del tren. No me Hágame acuerdo. usted el cabor fabrón, así tal cual. Claro que a alguien se le ocurrió en el sexenio de Peña, terminando el de Calderón, por ahí, este, se les ocurrió ya hacer más concesiones, ¿verdad? De repente ya empezaron a ver ya como puestecitos de franquicias engordadoras en el metro, puestecitos Localitos. localitos, para que ya no se fueran para allá. Ujú. Pues nada más dése una vuelta en hora pico. Estoy hablando de la Ciudad de México, queridos amigos. No se espanten, vengan a visitarnos. Va a ser una aventura inolvidable, realmente. Sí. ¿Y qué? Se van a ir a Disneylandia. Vénganse para acá, aquí hay Aquí está lo bueno. adrenalina, está lo bueno. Este, Simplemente en hora pico no faltan los vendedores ambulantes, ¿eh? Digo, cada quien se debe ganar el sustento como se pueda, también es cierto. Pero oiga usted, ir en el transporte público y en hora pico es el caos. Y que todavía permitan vendedores ambulantes es tremendo. Una de las cosas que desapareció, que hasta ahorita yo no me he topado otra vez al menos en el metro, era el típico vendedor de discos o de música pirata que traía su mochila así como pero enorme, con la bocinota atrás. Es una mochila tipo, me voy a Oaxaca un fin de semana, pero así enorme la mochila, y a todo volumen, y vendiendo los éxitos así o sea, tremendo, tremendo el pum, el rebote. ¿Y qué pasaba? Ya sabemos que muchas veces la policía del metro vale para dos cosas, ¿verdad? Para engordar y nada más estar acarreando gente, ahí arriando gente, porque para seguridad, pues yo realmente he visto muy poca gente que cumpla con esto. Y también se ha demostrado, y los han descubierto en algunos casos, que están coludidos con bandas de delincuentes también, ¿verdad? Sobre todo en robos, en estas cosas que luego montan de acoso y demás. Pero bueno, o sea, viajar en esto en el transporte público, este es un caos cotidiano que se vive todavía, aunque digan que no. Inclusive si usted ahorita viaja y les pongo un ejemplo, hay transbordos como el de Pino Suárez, aquí en la Ciudad de México, el Metro Chabacano, que son los dos inmediatos que vienen a mi memoria, que ya les dieron permiso inclusive a grupos de feministas de establecerse para vender sus productos ahí. Si hace unos 3 años vino esta desgracia en la línea dorada, donde desafortunadamente perdieron la vida varios usuarios, y que además quedaron de revisar, ¿verdad? La directora del metro, que ahorita quién sabe dónde anda escondida, la exdirectora del metro de ese momento. Hace falta una revisión también de las instalaciones, ¿eh? Porque en los puentes que hay en toda, al menos la mayoría de la línea azul y parte de la rosa, estos puentes ya están bien deteriorados y aguas, queridos usuarios, aguas, tengamos mucho cuidado con esto, porque además están dejando que vendedores ambulantes pues se estacionen ahí. Se carga un poquito más el peso, pero el día de mañana esperemos que no suceda. Puede pasar una desgracia ahí, ¿no? Por el deterioro de estas construcciones que no ha habido nada, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta cosa, se tomaron medidas ya por allá de los años, de hace como 6 años, 8 años, que empezaron a meter ahora lo que era el Metrobús,
que eran ahora estas líneas de autobús urbano que iban por las grandes y principales avenidas. Aquí en México empezó por la Avenida Insurgentes. Cuando viene el Metrobús, wow, porque era algo similar al metro, paradas establecidas. Ajá. ¿Y qué creen que pasó? Que retiraron todo este servicio de microbuses. La ciudad dijo, aleluya, aleluya, porque quitaron estos microbuses que eran una lata. Ajá. Porque hacían paradas. Y es más, los microbuses hacen paradas donde se les da la gana. También esto tiene mucho que ver con la educación del usuario. No falta el o la pasajera. Ajá. Que donde quiera, nada más levanta el dedito y ya quiere que le haga parada ahí el vehículo. Y lo peor de todo, que hay choferes tan usados que sí lo hacen, ¿eh? Que sí lo hacen. Este tipo de caos es el que se sigue generando en muchas partes del Estado de México, ¿no? Ahora, si nosotros vemos esto, ¿qué beneficios nos ha traído ese tipo de transporte? Pues realmente al nivel de urbe pues ha sido muy poco y más que beneficios han sido molestias. Como le repito, usted viaja en estas cosas y el conductor justificando que pues sí es un trabajo pesado, pero diríamos en mi vieja escuela de teatro, pues ¿para qué te alquilas para eso, verdad? Y va con la música que le gusta a todo volumen, van retumbando uno no puede uno disfrutar ni siquiera el silencio que puede dar el rugido urbano de la ciudad al transportarse, ¿verdad? Porque el señor va. En otros de los casos, como lo mencionaba también, van fumando, ¿no? Van con el cigarrito acá manejando y si es afortunado no le toca el golpe del humo del tabaco, del cigarro, ¿no? Pero si no, ya se fletó y vas fumando humo de segunda mano, las groserías, ajá, porque han de saber que también muchos de estos conductores les vale gorro el pasaje y así como puede bajarse, en el momento que medio frenan, ya están esperando para que nada más ya usted esté fuera de la unidad y le arrancan. Y ha habido muchos accidentes así, sobre todo con señoras también. La unidad debería de estar parada. Ajá. Y hasta que está en alto, usted baja o sube. Pero no, que es como la costumbre que tienen estos gráciles conductores. De que la gente le brinca así al movimiento y se baja en movimiento. Ajá. Esto también es culpa del usuario porque no nos ponemos a exigir. Y claro, cuando te pones a exigir, se ponen groseros, se ponen violentos, ¿verdad? Y esta no hay una regulación de esto, no hay multas para ellos. Ajá. Si hubiera multas y regulaciones, le aseguro que tendríamos un pasaje en orden. Pero es todo un caos, ¿eh? Es todo un caos y esto viene arrastrado desde hace mucho tiempo porque como le decía, como es un transporte concesionado, los dueños son particulares, pues no les interesa el beneficio de la población. Realmente no les interesa. Y ahorita sí se me hace algo ilógico, algo realmente desagradable y estúpido, ver que este tipo de choferes, estoy hablando por lo peorcito que hay, ajá, porque no dudo que haya gente que sí se educada y es la gente que debería de tener la prioridad para ocupar transporte de gobierno. Aquí en la ciudad se concesionó, como le decía, con Mancera, empezaron a hacer encuestas a los usuarios, nos hicieron encuestas de qué opinábamos de cuando empezaron estas nuevas unidades. Y la verdad era maravilloso porque al menos ya uno no se mojaba en época de lluvias, ¿no? Porque hasta eso usted iba sentado, aparte de que iba así como huevito kinder, porque además la gente ya sabe, ¿verdad?, que los microbuses rompen con la física cuántica. Entonces, pues venía todo ahí. Y si le tocaba lluvia, pues acá, ¿no? La goterita. Aparte, el escandalazo de las bocinas del chofer, la incomodidad del asiento. Esto realmente, claro, ¿verdad? A lo mejor yo estoy siendo muy negativo y a lo mejor estas buenas personas nos estaban preparando para el apocalipsis zombie, ¿verdad? Porque así vamos a viajar como sea en las unidades que haya. Yo agradezco mucho esa generosidad y esa, eh, y esa facilidad que brota desde su corazón para entrenarnos a los ciudadanos de esta forma ante tantas incomodidades. Pero volviendo a la realidad, es algo que también debemos entender como usuarios, que también tenemos derecho a exigir unidades dignas, que tenemos el derecho de protestar, de decir no.
Claro, la necesidad es muy grande. En la Ciudad de México se está arreglando eso. Tenemos autobuses que son maravillosos porque hasta aire acondicionado ya traen. Este, la jefa de gobierno se lució, hay que reconocerlo. Al meter, sí, se lució. Pues metió estos tranvías que también funcionan con energía solar y electricidad. Trolebuses que van de terminal que Troles. ¿qué? Trolebuses. Trolebuses, por eso, ¿verdad que corregí? Sí, Ahí sí, está, ya tranvías. corre. Es que ahorita, eh, es- vete de fiesta el sábado y bien te crudo tu programa. Pero bueno, yo no digo nada. Este, estos trolebuses que traen aire acondicionado además y son bastante cómodos, este tipo de transporte es el que necesita la ciudad. En eso sí estoy de acuerdo con la jefa de gobierno, que ha activado mucho la movilidad del ciudadano, porque se está actualizando, se está renovando el transporte público a cargo del gobierno. Eso es una de las cosas que nos están dando a los ciudadanos, que nos están dando un transporte digno. En comparación, por eso también vean, ¿no? Ahora que van a hacer el segundo piso, ¿cómo se llama? El trolebús elevado allá por este rumbo de Santa Marta, Catitla, estos funiculares, también este servicio, que además es de muy buena calidad hasta el momento, este, pues es algo que la ciudadanía necesita y que también se vale tener un transporte digno, no las chatarras o las latas o estos ataúdes con ruedas que desafortunadamente nos vemos orillados a usar. ¿Sí? Aquí en esta ruta de autobuses concesionados que van por Calzada de Tlalpan, hay unos muy amplios que son bastante cómodos y también empezaron a meter unos como de chaleco que parecen paneras y que son bastante incómodos. Y que muchos de los usuarios, fíjese que es lo bonito, aún haciendo fila esperando, viene esa unidad y los usuarios no la abordamos, no nos gusta. No nos gusta eso, por incómoda, no nos gusta. En un momento empezaron a quitar esas unidades, ¿eh? Y eso es lo que debemos hacer, unirnos como usuarios. Si hay un servicio que no, pues hay que aguantarnos. Podemos protestar, pero también tenemos la opción de no usarlo. Sí, van a decir, ay, sí, que bueno, no, sí se puede. Somos millones. Y sí podemos hacer ese cambio. Porque los concesionarios se van a seguir hinchando los bolsillos a costa del sudor de sus empleados, que son los choferes, que son los que tienen estas actitudes y demás. Porque también para ellos es tan fácil cambiar un chofer por otro. Ajá. Porque yo dudo que les estén dando prestaciones. Ahí te dejo la unidad, trabájala y a mí me das mis cuentas y ya como se lo mencionaba al inicio de esta, de esta transmisión. Y es una de las cosas que debemos pensar, porque hablando del Estado de México, que siempre será un Estado caótico, que no está a favor del pueblo, históricamente lo hemos visto, en la actualidad lo hemos visto, salió un gobernador eh, Balín de ahí, que fue un presidente Balín, ¿verdad? También impuesto por los medios, que es un Estado donde no se han resuelto lo que ahora se llama feminicidios, o sea, es un estado violento, es un estado que se mantiene con base a funcionarios corruptos que oprimen demasiado a la gente. Ese es el tipo de transporte reflejo que se ve en el Estado de México. Curiosamente, en otros estados de la República no se ve este caos. ¿Por qué? Porque muchos de los permisionarios son los mismos encargados de manejar la unidad. Es decir, esta persona, o sea, hizo sus ahorritos o vaya usted a saber, se compró el vehículo y va dando el servicio. Y me ha tocado ver que dando un buen servicio tratan con respeto a la gente. Y eso, pues, no es un sueño, existe en varias partes de la República, pero no en los estados que están tan cercanos a esta caótica ciudad. Sabemos que tiro por viaje en el transporte que llega del Estado de México a la ciudad está siempre sujeto a la violencia, a la tremenda violencia, al crimen, ¿verdad? Y las autoridades, pues como está colindando con la Ciudad de México, pues nada más se sientan a decir, bla, 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 y nunca harán nada. Así que querido amigo, querida amiga,
De nosotros depende, también, poder exigir un transporte digno. No nos estamos transportando por diversión, nos transportamos por necesidad. Y una de las cosas, sería una cuestión lógica, si yo quisiera que mis empleados, mis trabajadores rindieran más, pues hay que ofertarles servicios de calidad para que al menos tengan ese espíritu. Pero si usted y yo hemos viajado, llegado a nuestro trabajo, después de llegar apretujados y demás, ¿qué vamos a rendir en el trabajo? Lo que menos queremos es hacerlo, ¿verdad? Ya llegamos de malas, llegamos pisoteados, sudados, y vaya usted a saber, marinados en quién sabe cuántos olores, ¿verdad? ¿Quién debe poner orden en esto? Aquí hay una parte también responsabilidad, porque ahora va la parte, ya para ir cerrando, va la parte de responsabilidad de nosotros como usuarios. Si queremos un transporte digno, no tiremos basura en él. Seamos respetuosos también de los lugares asignados o de las paradas de los autobuses de transporte. Seamos respetuosos. Ajá. Por favor, no ocupemos la puerta de atrás del autobús para subir, que es lo más pesado e incómodo. También esto tiene que ver con la educación del chofer, porque todas las unidades en su mayoría rezan el número de pasajeros sentados y el número de pasajeros de pie. Si pasa de eso, ya están infringiendo la ley, porque se está poniendo en riesgo la vida del usuario. Pero para variar le vuelvo a decir esto, ¿verdad? También es responsabilidad de nosotros. Si en el autobús dice la bajada, aunque parezca obra del caballo Rojas, la bajada es por atrás, interprételo como quiera. Pero en el transporte público es en la parte de atrás, donde usted aborda por la parte de adelante. Va a acceder, va a pedir su parada, y se va a la parte de atrás para bajar, para que haya un flujo así, mire, qué bonito, un flujo así de pasajeros. No un flujo así, entran y todo, y se atora. Como cualquier intestino estreñido, así se atora el pasaje. Y se vuelve más incómodo. Si respetamos también, que ahora también, y yo lo veo que es agradable esta parte que hacen los chavos, que respetan mucho los asientos reservados para señoras embarazadas, sobre todo mis queridas feministas. Feminazis, no, las feministas son mujeres respetuosas, ya las vi también. Ajá. Que de repente hay 2 o 3 chavas y se sientan ahí, se hacen las dormidas, les vale gorro si sube una persona mayor o una otra señora embarazada. Se hacen los dormidos y no dan el asiento. Pero ¿qué creen? Que sobre todo las personas mayores saben que es su derecho ocupar esos asientos y lo piden amablemente y se los dan. Desde ahí empieza la educación. Les decía, no tirando basura. Ajá. Esas unidades, respetarlas, porque de nosotros también depende de conservar ese servicio. Porque si no va a pasar lo mismo que el microbús. Ahorita estamos muy bien con estas unidades y en 40 años, si no cuidamos esto, vamos a andar peor que cuando existían estas cosas llamadas microbuses. Pues bueno, pues aquí sería el tema de hoy. Esta pequeña reflexión acerca del transporte público, que necesitamos, pues sí, un transporte digno, pero también necesitamos nosotros manejarnos con dignidad y con educación, también con educación. Ser educados no nos quita nada, ser educados nos garantiza al menos quitarnos un poquito de pesadez cuando viajemos, sobre todo los que tenemos que viajar en este transporte que brinda los concesionarios del Estado de México. Está fallando. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos hasta la próxima. Bye.